yo les indicaba, no es, aquí en Guatemala es bastante difícil que lo encontremos. ¿Por qué? Porque lo negocia un sindicato de trabajadores. Entonces, la forma del contrato, según el artículo 39, debe ser de 3 ejemplares, uno para cada parte, y igual que el contrato individual de trabajo, que se debe de trasladar a la Dirección General de Trabajo 15 días después de que haya sido celebrado. Los requisitos del contrato colectivo de trabajo los podemos encontrar con el artículo 29, donde nos habla de los requisitos del contrato individual de trabajo, ya que supletoriamente utilizamos ese para poder celebrar siempre con la forma que tiene el contrato individual de trabajo. Algo importante en el contrato colectivo de trabajo es que aquí quienes lo van a discutir, vuelvo a repetir, son los representantes del sindicato de trabajos, y si lo discute un grupo coaligado, no pueden específicamente discutirlo porque el grupo coaligado no tiene personería jurídica, cosa que el sindicato de trabajadores sí tiene. Entonces, por eso, como les indico, es bastante difícil que logremos encontrar contratos de este tipo de trabajo aquí en Guatemala. Y aquí aquí deben de existir, según el artículo 42, sindicatos de trabajadores Entonces, si hay varios sindicatos de trabajadores para discutir el contrato de trabajo, el sindicato que tenga mayor afiliados tiene carácter vinculante. ¿Por qué? Porque no solo se encuentran dentro de ellos, no solo va a abarcar este contrato de trabajo a las personas que pertenezcan al sindicato, sino toda la población de trabajadores dentro de la empresa. Los derechos y acciones de cumplimiento nos señala el artículo 46 que el sindicato que sea parte de un contrato de trabajo puede ejercer derechos y acciones que nazcan de este para exigir el cumplimiento del mismo. Entonces, y también se necesita un apersonamiento, como nos indica el artículo 48, que cuando una acción fundada en un contrato colectivo de trabajo haya sido intentada por un individuo o un sindicato, él o los sindicatos afectados por ellas pueden apersonarse en un litigio. O sea, cuando una persona, un sindicato está haciendo, existe un litigio, lo puede apoyar el sindicato de trabajadores que discutió este contrato de trabajo. Entonces, hasta ahí nos correspondería lo que es el contrato de trabajo. Yo les había dicho que íbamos a empezar a ver pactos colectivos, pero en realidad no podemos ver los pactos sin antes conocer cómo están formados las organizaciones de trabajadores. Entonces, el día de hoy nos toca estudiar al grupo coaligado, que el grupo coaligado no es más que aquel grupo de trabajadores que se unen para buscar un determinado fin. Aquí en Guatemala creo que es una de las formas más comunes que se encuentran para defender los derechos de los trabajadores. ¿Grupo qué? Sí, grupo coaligado. Coalidad. Coaligado. 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 Gracias. Estos no se encuentran en normativa exactamente, sino que solo nos habla del grupo ad hoc, que el grupo ad hoc no es más que los representantes del grupo coaligado.
Este lo pueden encontrar ustedes en el artículo 374 de nuestro Código de Trabajo. Y el grupo coaligado, como nos dice, es una agrupación de trabajadores que no están sindicalizados, cuyo propósito es unirse para presentar frente a un patrono con sus quejas o solicitudes o peticiones para la protección de sus derechos o mejoramiento de sus condiciones de trabajo. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Disculpe. 374, Juan Pablo. Gracias. Aquí tenemos los elementos de la coalición, que los elementos de la coalición son tres. Tenemos los personales, los teleológicos y los formales. Eso no lo vamos a encontrar, como les digo yo, esto es más que todo doctrina, solo vamos a hablar más adelante del grupo, el comité ad hoc, que es el que se encuentra estipulado en nuestro Código de Trabajo, pero los elementos de la coalición, tenemos los personales, que vienen siendo todos los seres humanos. En este caso lo constituyen los trabajadores o patronos que se organizan para la defensa de sus derechos e intereses comunes. Como les digo yo, aquí corresponde al patrono y al trabajador. Y tenemos los elementos teleológicos. El elemento teleológico es el objeto, el fin que persigue el grupo coaligado. En este caso, si evaluamos nosotros, el objeto del grupo coaligado será el de defender sus derechos, defender sus intereses, y su fin es eminentemente inmediato. ¿Por qué? Porque ellos buscan la solución de las diferencias o conflictos colectivos surgidos entre los trabajadores que se organizaron, que formaron este grupo coaligado, y los patronos. Y formales, en realidad, para formar un grupo coaligado no hay mayor requisito previo para poderse reunir, sino que simplemente la idea de buscar una mejora dentro de su área laboral. La coalición, si la evaluamos, fue una de las formas de organización colectiva que viene a originar la convención colectiva. Cuando hablábamos de la represión, recuérdense que en esta no nos permitían reunirnos. En la tolerancia ya nos permitieron agruparlos. Entonces se considera que en ese momento surgió la coalición, el grupo coaligado, ya que las personas empezaron a reunirse con la idea de mejorar sus derechos laborales, con el objeto de ellos mejorar sus derechos laborales. Entonces, aquí en Guatemala se considera que el derecho colectivo laboral, la coalición, es una unión de trabajadores con carácter temporal o transitorio, cuyo propósito es el de unirse, obligar al empleador a atender y resolver controversias. ¿Por qué tuvo que surgir este grupo coaligado? Porque no existe un sindicato de trabajadores. Aquí en Guatemala son muy pocas las entidades privadas que tienen un sindicato de trabajadores. Y hay instituciones estatales también que está prohibido el querer formar un sindicato. Entonces, ¿qué le queda al trabajador? Formar un grupo coaligado para que discuta con el patrono la petición que ellos están buscando o necesitando, y no llegar a una huelga. Este grupo coaligado se hace representar por un comité ad hoc, que, como les digo yo, es el que encontramos estipulado en el artículo 374 de nuestro Código de Trabajo.
los comités ad hoc no son más que agrupaciones de trabajadores que está formada por tres, como dice el 374, por tres trabajadores que van a ser los representantes del grupo coaligado, y esto les corresponderá presentar de manera escrita o de manera verbal las exigencias por las cuales ellos se reunieron. Como les indicaba, el grupo coaligado no lo vamos a encontrar específicamente estipulado como encontramos un sindicato dentro de nuestro código de trabajo. Aquí simplemente vamos a encontrar el comité ad hoc. Entonces, lo entendemos que el comité ad hoc son los representantes del grupo coaligado. El artículo 374, como les indicaba, nos indica que son los tres miembros los que van a formar el comité ad hoc. Se unieron para hacer una solicitud ante el trabajador. Entonces, ¿qué debemos entender, chicos? Que el grupo coaligado o la coalición de trabajadores viene siendo todos los trabajadores en sí, que se reunieron en un área de trabajo porque no existe un sindicato. Ahora, el comité ad hoc es la comisión específica integrada por tres trabajadores que representará a este grupo coaligado y se encargará de presentar al patrono o a su representante verbalmente las quejas que ellos tengan por escrito. Ellos suscribirán un pliego de peticiones en el cual se solicitará que ellos deben firmar ese pliego de peticiones. ¿Cuál es la naturaleza de un grupo coaligado? La naturaleza de un grupo coaligado es la libertad de reunión. Es el derecho a poderse reunir, pero como las características de un grupo coaligado es cuando indicamos que es una acción concertada. ¿Por qué acción concertada? Porque solo se reúnen para determinados derechos e intereses comunes de los trabajadores. La coalición equivale a unión, alianza, convenio para una acción determinada. Pero lo importante del grupo coaligado es que también como característica de este grupo es que se reúnen transitoriamente. O sea, es un grupo temporal. Inicia por determinada solicitud y se va a extinguir cuando ya se cumpla con esa solicitud. Entonces, otra característica del grupo coaligado es el fin concreto. ¿Por qué? Porque ellos se reúnen para la defensa inmediata de un interés particular. Vuelvo a repetir, se unen con eso, pero cuando se resuelve ese conflicto, cuando se logra ese fin, en ese momento debe extinguirse el grupo coaligado. Otra acción importante, otra característica importante del grupo coaligado es que no consta de personalidad jurídica. El grupo coaligado no tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque se reúnen transitoriamente. Se reúnen solo bajo un fin concreto. Y como les indicaba, se va a extinguir cuando se cumpla con ese fin. Entonces,
las características de un grupo coaligado. Podemos decir que es una acción concertada. ¿Por qué? Porque es una reunión bajo un fin, estado transitorio, porque solo va a existir en el tiempo que se está buscando ese fin concreto. Por eso el fin concreto es otra característica. Y falta personalidad jurídica, ¿por qué? Porque no lo vamos a inscribir porque solo se reunieron para un fin en específico. Y además, no es un sindicato. Y otra cosa importante, que un grupo coaligado solo puede negociar arreglos directos, conciliaciones y convenios colectivos. Él no puede negociar pactos colectivos ni contratos colectivos porque no tiene personalidad jurídica. Aquí no podemos decir que el trabajador se afilió. Aquí simplemente el trabajador está apoyando a ese grupo. El comité ad hoc, que viene siendo los representantes de ellos, estos 3 miembros que van a ser los representantes, son nombrados por este grupo de trabajadores. Y a ellos les corresponderá, vuelvo a repetir, presentar ante el patrono el pliego de peticiones por lo cual ellos se reunieron. Como les digo, les indicaba, no exigen requisitos formales en sí para poder crear un grupo coaligado. Entonces el artículo 374 nos dice que patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualquier otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc. ¿Ustedes saben que ad hoc significa para un fin específico? Pónganselo ahí, corredito. Ad hoc significa para un fin específico. O permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta, y cuando así procedieren, el patrono o sus representantes no pueden negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. El artículo 375 no nos corresponde leerlo porque aquí es todo el trámite de un arreglo directo y eso les corresponderá al año entrante, pero importante conocer, el comité ad hoc son los representantes del patrono, los que van a discutir esas peticiones que tiene el grupo coaligado. Pero el artículo 376 nos dice, cada vez que se formen uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Le corresponde a los trabajadores 5 días siguientes de tener su nombramiento, avisar a la Inspección General de Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de dar el aviso a la Inspección General de Trabajo? La inamovilidad de los trabajadores. En la actualidad ya existe una jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en la que nos señala que los comités, los trabajadores que pertenezcan a un comité ad hoc también gozan de inamovilidad. Si ustedes lo quieren poner,
ahí a un costado del artículo 376, los expedientes que indican que ya los comités ad hoc gozan de inamovilidad son el 6277-2018 y el 3632-2019. En este ya la Corte señala que se le dará inamovilidad a los trabajadores que pertenezcan a un comité ad hoc. Entonces, no sé si me lograron escuchar y lo apuntaron o quieren que se los repita. Sí, Dick, solo me puede decir a mí que había dicho que era ad hoc. Para un fin concreto. Ad hoc significa para un fin concreto o para un fin específico. ¿Los expedientes los apuntaron? ¿Los pueden poner a un costado del artículo 376? Le pueden poner el artículo 209 también del Código de Trabajo. ¿Sí todos lo apuntaron, chicos? Sí, licenciada. Ok. Entonces, como les indicaba, los comités ad hoc se reúnen bajo un fin específico, buscando la mejora dentro de su área de trabajo. ¿Por qué surgen los grupos coaligados? Porque dentro de la empresa no hay un sindicato que pueda discutir con el patrono los derechos laborales que ellos necesitan. Sus representantes, como repito, es el grupo coaligado que logramos encontrar en el artículo 374 de nuestro Código de Trabajo, que es donde nos menciona el comité ad hoc, igual el 376, que es donde nos menciona el comité ad hoc. Y buscan, estos vienen siendo los representantes del grupo coaligado, y la idea de ellos es que ellos planteen verbal o por escrito. Sí, dígame, Juan Pablo. Una pregunta, esa inamovilidad que le da el ser miembros de un comité ad hoc o coaligados, como usted bien menciona, es durante solo el procedimiento entre las dos partes. Posteriormente no los protege por una represalia o algo, o solo mientras funciona, porque posteriormente cuando se soluciona se desintegra, ¿cierto? Por 60 días, Juan Pablo. Se da una protección por 60 días. Ellos gozan de esa inamovilidad por 60 días. Okay. Y como recuérdense que el grupo coaligado, ¿para qué se reunió? Para un fin específico. Al momento de que se cumpla ese fin concreto, ese fin específico, se tiene que extinguir, porque no tiene personalidad jurídica. No existe por escrito, simplemente. Ajá, Juan Pablo. Y pregunto, ¿y esos 60 días qué fundamento hay para respaldarlo? El artículo 209 del Código de Trabajo, que en realidad ahí solo nos habla de los que están formando un sindicato, pero ese mismo artículo ha utilizado la Corte de Constitucionalidad para amparar a los trabajadores de un comité ad hoc. Excelente, gracias, Lic. Ok. Entonces, chicos, como les vuelvo a repetir, el grupo coaligado se une temporalmente buscando un fin en específico. La idea de que estos representantes discutan, ya sea verbalmente o por escrito con el trabajador, esos derechos que ellos exigen. No tiene requisitos formales, pero sí tiene, sí
nos señala que el grupo coaligado tiene 3 elementos. Los elementos personales, que son quienes intervienen, los seres humanos que intervienen dentro de este proceso. Entonces, si son los seres humanos que intervienen en ese proceso, estamos hablando del patrono y los trabajadores, que se reunieron, bueno, el trabajador se organizó, formó este grupo coaligado para defender sus derechos e intereses. Luego, los elementos teleológicos que les indicaba yo, que este no es más que el objeto o el fin que persigue el grupo coaligado, y aquí podemos encontrar que si se reunieron era porque ellos tenían como objeto defender sus derechos e intereses. Y el fin, lo más inmediato posible, resolver esas diferencias, ese conflicto para no irse a una huelga, para no irse a un paro y todos se vean afectados. Y también los elementos formales, que aunque no existen sí requisitos formales, como la palabra lo dice, sí la idea de esa acción concertada, de esa reunión, es el requisito formal. Aquí el único requisito formal es que todos los trabajadores tengan un acuerdo y que todos estén buscando ese derecho y resolver ese conflicto que surgió por ese derecho que ellos están solicitando. Ese viene siendo el elemento formal nada más, porque no es como un sindicato que lleva determinada cantidad de requisitos para existir. Aquí no. Aquí simplemente que existe un acuerdo entre los trabajadores y que se busque la manera de resolver ese conflicto por el que surgió ese grupo coaligado. Entonces, como les indicaba, no existe en nuestro código de trabajo algo que señale específicamente que es un grupo coaligado, más que solo muchas veces lo han tomado como base legal el artículo 377, cuando nos dice que cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendo. Entonces, muchas veces cuando se necesita buscar amparo sobre un grupo coaligado utilizan el artículo 377, pero el 377 no nos especifica precisamente que es un grupo coaligado, pero sí nos habla de un comité ad hoc y cuándo debe darse aviso a la Inspección General de Trabajo sobre ese comité ad hoc. Entonces, si ustedes lo miran, si el 377 podría ser una base legal de un grupo coaligado, pero no lo nombra como grupo coaligado en sí, sino que solo nos señala que son trabajadores no sindicalizados. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo muy claro? Por el momento no, Linda. Ok, entonces eso es lo que nos corresponde como grupo coaligado. ¿Tienen alguna otra dudita o algo que quieran expresar en base al grupo coaligado? Aquí ya estamos en organizaciones, como les indicaba, cuando seguimos con las etapas. La represión no nos permitieron organizarnos, era un delito. En la tolerancia ya nos permiten organizarnos. Entonces, desde ahí se considera que existió el grupo coaligado. Pero
ya en la etapa de la legalización ya existen sindicatos, ya se permiten inscribir. En la actualidad, aquí en Guatemala, más que todo, existen los grupos coaligados porque no, en muchas empresas no existen los sindicatos. Y al no existir los sindicatos, lo único que le queda a los trabajadores es formar un grupo coaligado para defender ese derecho que ellos consideran que ha sido el que crea el conflicto dentro de la empresa. Y el grupo coaligado lo debemos diferenciar porque el grupo coaligado no es el que va a discutir con el patrono ese derecho. No. El grupo coaligado es toda la población de trabajadores. Sí, dígame, Juan Pablo. Le dije esta pregunta, no sé, muy ingenua posiblemente, pero este grupo, este comité ad hoc que señala el Código de Trabajo, es para toda sociedad, toda empresa, de cualquier número de empleados. Sí, no especifica la cantidad de empleados, porque el grupo coaligado es que el grupo coaligado son todos los empleados, Juan Pablo. Ahora el comité ad hoc está formado solo por 3 personas, por 3 Y un representantes. ejemplo, si solo son 3 trabajadores, tiene una empresa solo de 3 trabajadores. Si se unen con un fin concreto, ese viene siendo el grupo coaligado el que va a discutir, Juan Pablo. Ok. Porque no señala, como le digo yo, el grupo coaligado no está estipulado más que solo lo que nos dice el artículo 377, que es un grupo de trabajadores que no están sindicalizados, y al no haber sindicato no nos indica que, como el sindicato, que sí tiene cierta población para que puedan hacer a la vida jurídica, el grupo coaligado no, al no encontrarse establecido directamente dentro de nuestro código de trabajo, sino que solo nos indica grupo de trabajadores, entonces nosotros entendemos que puede ser cualquier cantidad. Gracias, licenciada. Okay. Licenciado, Entonces, chicos, ajá, dime, Anita. pero una empresa que tenga 3 personas, creo que aún no se considera empresa hasta que tiene más de 5. Por la inscripción, por la cantidad de empleados. Depende ahorita, porque una sociedad, depende, Anita, porque si una sociedad sí, pues, sí se puede dar. Pero bueno, chicos, hasta aquí nos quedamos con el grupo coaligado. Aquí nos quedamos, porfa. Lean el 374, lean el 376, el 377, y si surge alguna duda, la que hablamos la semana entrante. Seguimos con derecho colectivo del trabajo, que como les indicaba aquí, que vamos a estudiar organizaciones de trabajadores, porque aquí existen las organizaciones de trabajadores. Entonces, vamos ampliando nuestro conocimiento en base a estas organizaciones que en la actualidad también son muy sonadas, algunos sindicatos, pero si ustedes se dan cuenta también existe este grupo coaligado, que también es una organización de trabajadores, la cual no está directamente establecida en nuestro código de trabajo, sino que se considera que el 377 es la base legal del grupo coaligado, pero los que sí está establecidos son los representantes, que viene siendo el comité ad hoc, establecido en el artículo 374 y 376 de nuestro código de trabajo. Entonces, chicos, hasta aquí quedamos con la clase de hoy. Insisto, si tienen alguna duda, por favor lean, y si van surgiendo las dudas, pregúntenlas, no se las queden. Es bien importante que vayamos resolviendo todas estas dudas. Pues pasen
Feliz día, feliz domingo, que sea un día de mucho éxito para cada uno de ustedes. Tarde, Lick. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buen día. Gracias, licenciada. Buen día. Dios, Anita.